La trama de esta noche arranca con la entrevista que te prometí. Una entrevista de lujo con uno de los intelectuales más lúcidos de la Argentina, Pepe Nun, José Pepe Nun, que da muy poquitas entrevistas y tuvimos la suerte de que esté esta noche con nosotros. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas noches y gracias por invitarme. No, muchas gracias por que hayas aceptado la invitación. Tu mirada sobre lo que sucedió hoy, bueno, sobre, en principio, el discurso de Larreta y todo lo que lo precedió. Yo te diría esto, que el discurso de Larreta es absolutamente correcto. Lo que sucede es que la judicialización de esto, Larreta sabe que es totalmente ineficaz. La Corte Suprema se caracteriza por dejar dormir asuntos de esta significación, como lo ha hecho, por ejemplo, con la declaración de inconstitucionalidad de la modificación del Consejo de la Magistratura. Entonces, es un gesto republicano de Larreta que aplaudo, pero el hecho es un hecho consumado. ¿Y el tono del discurso cómo lo leíste? Es un tono muy Bien. diferente, ¿no? Muy distinto, ¿no? Pasamos de un Larreta dialoguista a un Larreta que estaba enojado, Sí, pero que se como él plantó. dijo, ¿cómo no me voy a enojar con esto? Ahora, si superamos el problema de las intrigas palaciegas y de estos enfrentamientos absolutamente previsibles, tenemos que plantearnos un problema mucho mayor. En primer lugar, el problema de si pueden convivir en armonía visiones muy opuestas de la política. Para una visión, que es la que está en este momento en el gobierno, la democracia se reduce al voto. No hay separación de poderes, el Estado es lo mismo que el gobierno, y lo demuestra cotidianamente la presidenta de facto que tenemos, porque esta es otra originalidad argentina, una presidenta de facto, que maneja a su antojo el Senado. Bueno. La presidenta de facto sería Cristina Kirchner, ¿y quién sería entonces Alberto Fernández? Alberto Fernández es su jefe de gabinete. Digamos, Alberto Fernández es el que vuelve a ocupar el papel del que ella lo echó durante los incidentes de la 125. Y entonces yo imaginé siempre míticamente qué fue la reunión de Olivos en que se reconciliaron. Fue una reunión sorprendente. Ahora, como el Pacto de Guayaquil, nunca vamos a saber qué dijeron. Pero lo que uno puede conjeturar es que ella le dijo, te ofrezco que continúes en el cargo del que te eché y te pido disculpas por haberte echado. Solo que ahora te vas a llamar presidente. Y yo me voy a llamar vicepresidenta. Bueno, lo que esto testimonia, a mi juicio, son tres temas entrelazados. Por un lado, un tema harto conocido que es la decadencia argentina. Ahora, la decadencia argentina hace rato que superó eso que se habla tan frecuentemente entre los economistas, que es el stop and go. No. Tantos stop and go llega un momento en que conducen al colapso. En ese momento Definí, estamos. Pepe, por favor, esto, el stop and go. Stop and go quiere decir que la economía de pronto arranca porque hay una mejora, por ejemplo, de las commodities, de los bienes primarios. La soja. Y como no hay cambios estructurales, como no hay cambios de fondo, entonces vuelve a estancarse. Y después viene otro periodo de verde y después otra vez fracaso. Esto vino produciéndose largamente y es un concepto que no se le cae de la boca a Kicillof, que fracasó lamentablemente y estruendosamente como ministro de Economía, como vos recordarás. Ahora, esta decadencia argentina se acompaña de otra decadencia,
la decadencia del movimiento justicialista, del movimiento que creó Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón era un oportunista con principios. Y yo me acordaba de una frase muy interesante de Max Weber, el gran sociólogo alemán. Hace poco tiempo se cumplió el centenario de su fallecimiento. En el último año dio una conferencia muy famosa. Y entonces dijo, puede ocurrir que una persona, un dirigente, se gane la confianza de la gente. Y ahí pueden suceder dos cosas. Que ella o él vivan para su obra o sean personas mezquinas, egoístas, voraces, presuntuosas. Yo creo que ha habido un deslizamiento histórico del peronismo desde lo primero a lo segundo. Cualquiera sea la opinión que uno tenga de Juan Domingo Perón, es indudable que Perón incorporó a los trabajadores, hizo respetar sus derechos y tanto en las buenas como en las malas se esforzó por una distribución más o menos equitativa del ingreso entre el capital y el trabajo. Yo creo que de Perón puede decirse que fue un líder de masas que vivió para su obra. Esto después va a cambiar cuando se produce el ascenso del riojano Carlos Menem. Carlos Menem ya no va a hablar de los descamisados. Claro, que Carlos Menem, algunos de ustedes lo recordarán, en clave evangelista, recorrió el país en el Menemóvil y se dirigía a sus hermanos y hermanas. Terminaba invocando a Dios y a la Virgen y exhortaba, síganme, no los voy a defraudar. Pepe, te acelero un poquitito la película. ¿Y qué es entonces en este derrotero que vos estás describiendo, Cristina Kirchner? ¿Qué significa ella? Yo creo que ella significa la alternativa que planteaba Weber. Yo creo que ella no tiene ningún plan que no sea liquidar, anular por completo todos los procesos y todos los juicios que la afectan a ella y a su grupo de confianza. Para esto traspasa cualquier límite constitucional, porque la separación de poderes, insisto, no es algo que les importe a autócratas de estas características. Bueno, de hecho entiendo, digamos, no sé si coincidís con esto, pero la reforma judicial es un poco, y su contexto, la idea de formatear un poder judicial a gusto del poder, ¿no? Totalmente. Entonces, el legislativo controlado, con algunos inconvenientes en la Cámara de Diputados, pero como vos decías, lo están tratando de zanjar. Y por otra parte, un Senado que funciona según su voluntad, al extremo de que le apaga el micrófono, por ejemplo, a Esteban Bullrich, ¿no es cierto? Sí. Ahora, lo que llama la atención es esto. La pandemia, el COVID-19 no tiene moral y tampoco crea desigualdades. Lo que hace es ponerlas en evidencia. En este momento se está dando un efecto paradojal, a mi juicio, y es que el cansancio, la saturación con este estilo de gobierno autocrático, absolutista, está siendo puesta en cuestión por sectores cada vez más amplios de la población. Y los banderazos no han ocurrido solamente en la capital federal. Los banderazos han ocurrido en todo el país. Hay una explosión de descontento. Y por eso no es de extrañar que se estén alineando las fuerzas de represión. Y creo que Duhalde intuía algo de esto en el exabrupto que tuvo sobre el golpe de Estado. ¿Lo crees verosímil ese exabrupto?
no lo creo verosímil en sus términos, porque no creo que ni el ejército, ni la marina, ni la aviación estén en condiciones de dar un golpe de Estado. Pero hay distintos tipos de golpes de Estado. Entonces, es factible que Bernie sueñe, como varias veces lo ha expresado, con encabezar una represión importante, una mano dura importante, como dirigente de ultraderecha que es. ¿Avalado Y por que Cristina? Porque Cristina es su jefa. avalado por Cristina, porque Cristina avala a Sabina Frederick y también lo avala a él. Juega a dos puntas, porque no tiene un plan más que el de mantenerse en el poder. Bueno, Kirchner, como un Perón, ¿no? Como un Perón versión femenina. También Perón hacía eso, avalaba ambas puntas, jugaba varias puntas. jugaba varias puntas, pero mantenía siempre una determinada línea. Eso es lo que no se comprendió de Perón. Empleó métodos violentos, pero Perón se había nutrido de los principios que guiaron su gobierno, ¿dónde? En Italia, donde estuvo asignado como enviado militar entre 1939 y 1941, en pleno auge del fascismo. Y Perón toda su vida fue un admirador de Benito Mussolini. Y Benito Mussolini había sido socialista e internacionalista en sus años mozos y después había renunciado a eso. Y después de la marcha sobre Roma, proclamó el socialismo nacional, del que Perón se iba a valer. Y si vos ves los temas de Mussolini, desde el salario justo, participación de los trabajadores en la gestión de las empresas. Bien. Bueno, todos los temas de Mussolini los recoge Perón y los va a mantener como banderas propias. Bueno, apasionante, Pepe, todo lo que estás contando y bueno, y seguiría preguntándote muchas cosas, pero bueno, los programas de televisión tienen tiempos. Estuvimos escuchando a José Pepe Nun, como te contaba antes, uno de los intelectuales más interesantes, más lúcidos de la Argentina, que habla poquito en los medios y habló esta noche para La Trama. Pepe, un lujo y muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.